Buenas tardes, vamos a abrir la escritura en el Salmo número 72. Vamos a continuar con los estudios de la Sociedad Femenil Eunice de nuestra iglesia Getsemaní de Coyoacán y vamos a dar lectura al Salmo número 72 en sus 20 versículos. Vamos a leer todos los versículos. Salmo 72. La palabra del Señor dice: Oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Te temerán mientras dure el sol y la luna, de generación en generación. Descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna. Dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien lo socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Vivirá y se le dará del oro de Sabá, y se orará por él continuamente, todo el día se le bendecirá. Será echado un puñado de grano en la tierra, en las cumbres de los montes, su fruto hará ruido con el Líbano, y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra. Será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol. Benditas serán en él todas las naciones, lo llamarán bienaventurado. Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias. Gracias porque nos permites ver la palabra, Señor, poder abrirla y estudiarla. Oramos para que tú bendigas la escritura a nuestra vida y que tu Espíritu Santo siempre nos marque las formas de cómo debemos andar. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, estamos en el Salmo número 72, también un salmo del rey David. Ya lo hemos comentado, el rey David escribió muchos salmos, era un hombre que se interesaba en la literatura, se interesaba en el conocimiento de Dios y de una forma él pues daba este conocimiento al pueblo. Escribía lo que el Espíritu Santo le daba a escribir, y David, como un hombre serio, un hombre interesado en el reino del Señor, se interesó pues mucho para que el reino fuera siempre extendido a todas partes, ¿verdad? Y principalmente la soberanía de Dios, el poder de Dios, eran cualidades o situaciones de las cuales David hablaba bastante. Y en el Salmo número 72 también él invita a que el pueblo entero participe de la paz de Dios. Entonces, bueno, hemos titulado el estudio así: participemos de la paz de Dios, porque el Señor nos envía, ¿verdad?, a que estemos gozosos en cada momento por las maravillas que Él ha hecho con su pueblo. Bueno, en el Salmo número 72, David habla de su hijo, de Salomón, quien sería un símbolo del Mesías, ¿verdad? Empieza diciendo: oh Dios, da tus juicios al rey. Y bueno, arribita del Salmo 72, la Reina Valera hace esto, ¿verdad? Solamente es, bueno, otras versiones, no todas, pero la Reina Valera y otras versiones titulan el Salmo y lo titulan El reino de un rey justo. Y es un salmo, ¿verdad?, que está escrito, sí, para Salomón, dice abajo para Salomón, o sea, son
Son letras, son oraciones, bendiciones de un padre hacia un hijo, de David hacia Salomón. Pero Salomón sería entonces, como ya lo comenté, o como lo dije, sería un símbolo del Mesías Salvador. No que Salomón fuera el Mesías, ¿verdad? Ni David, ni Moisés, ni Abraham, ni Noé, ni nadie es el Mesías, sino que en la literatura los escritores ponen símiles, ¿verdad? O personajes que se similan o que se parecen a otro personaje. En el caso de Salomón, el rey David está poniendo a su hijo Salomón al rey en símil o en una comparación con el Mesías, que es Cristo, nuestro Señor. Así que empieza diciendo, ¿verdad?, que su nombre permanece para siempre. Y bueno, esto es muy importante, ¿verdad? Estas palabras que dice el rey David acerca del Mesías son, obviamente, ¿verdad?, que su nombre permanece para siempre. Son palabras llenas de fe y de seguridad en el corazón del rey David, y él está proclamando, ¿verdad?, siempre lo que él ha aprendido a través de todo el tiempo que conoce del Señor. También él exclama en el Salmo, estamos haciendo, antes de entrar en el versículo 1, estamos haciendo un resumen de lo que habla el Salmo, ¿verdad? Bueno, ya dijimos que el nombre del Señor permanece para siempre, y también toda la tierra lo llamará bienaventurado, tanto a Salomón como al Mesías, ¿verdad? Primero a Salomón, obviamente, porque Salomón vivió aproximadamente 800, 900 años antes del nacimiento de Jesús. Así que este Salmo número 72 primero fue dirigido a un auditorio que nació muchos años antes del nacimiento de Jesús. Posteriormente ya fue un salmo que se dejó a la iglesia para todas las generaciones, y cuando llega el Señor Jesús, cuando nace Jesús, cuando está en su reinado, entonces este Salmo 72 viene a tener el cumplimiento, ¿verdad? Tiene un cumplimiento o sea, las palabras del rey David tienen el cumplimiento en lo que se refiere al Salmo 72 con la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que él menciona su nombre permanece para siempre. ¿Cuál nombre? Primeramente el Salomón, claro, ¿verdad? Pero sobre todo el nombre de Jesús, del Mesías Salvador. También toda la tierra lo llamará bienaventurado a ambos personajes, primero a Salomón y después, obviamente, al Mesías Salvador. Cuando Jesús viene a este mundo, la gente le llama bienaventurado. Toda la tierra se llenará de la gloria de Jehová. Eso es lo que dice al final del Salmo, o lo que dice entre líneas el Salmo, que la gloria del Señor inundará, ¿verdad?, esta tierra como las aguas cubren la mar, dice el profeta Isaías. Así que es un salmo mesiánico, es un salmo que habla del Mesías, tomando como ejemplo al rey Salomón. O sea, la vida de un hombre mortal está escrita de una forma. Su padre David hace la oración, escribe el salmo, pero teniendo siempre en cuenta, porque el Espíritu Santo le dicta de esta manera, al Mesías Salvador. Bueno, dice el versículo número 1 que ya leímos: oh Dios, da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey. Entonces el rey David, ¿verdad?, deseaba que la sabiduría de Dios estuviera con Salomón. Salomón era su hijo y David como su padre. Obviamente que los padres deseamos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Los padres quieren lo mejor para sus hijos, y en el caso del rey David pasa exactamente esto, que él desea que toda la sabiduría del Señor esté con Salomón. Y bueno, conocemos la vida de Salomón, conocemos la historia de Salomón, y ciertamente, ¿verdad?, el Señor le pregunta a Salomón, no en el Salmo 72, sino ya en la descripción de la vida de Salomón, en los libros de Reyes, de Crónicas. El Señor le pregunta a Salomón y le dice que él le puede conceder lo que desee. No como un genio de la lámpara maravillosa, ni mucho menos, ¿verdad?, porque eso no es así. Pero el Señor de una forma le habla a Salomón y le dice que le pida lo que él desee. Así que Salomón toma en cuenta esta sugerencia del Señor, y Salomón, antes de pedir, él ya es inteligente, ¿verdad?
y él le dice que lo que quiere es únicamente sabiduría, que él no quiere oro, no quiere poder, no quiere riqueza, sino que quiere únicamente la sabiduría. Y el Señor le colma de sabiduría. Se dice que Salomón ha sido el hombre más sabio en toda la historia del hombre, sin contar obviamente al Señor Jesucristo como hombre también. Entonces, las oraciones, ¿verdad?, de un padre, las oraciones de David, reflejan todo el interés que tiene este personaje, este hombre, este David, hacia su hijo. Refleja asimismo también la confianza que tiene el rey David hacia Dios, y la fe, sobre todo, se manifiesta en la vida del rey David y se esclarece o se deja ver en la obra y en el ministerio que tuvo el rey Salomón. Es decir, el resultado de la oración de un hombre fervoroso, lleno de fe como David, se ve en el cumplimiento en la vida de Salomón, porque Salomón fue un hombre que trajo al inicio de su historia, ahorita lo vamos a comentar, mucha paz, trajo mucha tranquilidad, mucha justicia, mucha paz, pero terminó un tanto mal. Así que el interés que tiene David como padre es que toda la sabiduría divina, toda la sabiduría que pueda otorgarle Dios a su hijo, se la entregue para que él pueda ser un gobernador basado en la escritura, ¿verdad? Entonces, esta es la oración de un padre por su hijo. Y lo mejor, hermanas, hermanos, lo mejor que podemos pedir a Dios para nuestros hijos es sabiduría y gracia para saber cumplir sus deberes. Y bueno, esto fue lo que hizo el rey David. Le pide sabiduría para que este hombre, Salomón, pueda cumplir todos los deberes que tiene que desempeñar como un rey. Salomón va a tomar el trono, él va a heredar el trono de Israel, y el rey David le interesa mucho, claro, ¿verdad? Porque no solamente es su familia, sino es toda la congregación, todo un pueblo, no es una congregación, o sea, bueno, es una congregación pues, pero esa sola congregación es toda la iglesia, es todo lo que existe, no hay otras iglesias, no hay denominaciones como hoy las tenemos, ¿verdad? Tantísimas denominaciones, no, o sea, es solamente Israel, o sea, estamos hablando de 1000 años antes de Jesús, en el reinado de David, y en el reinado de David el pueblo de Israel era la iglesia, ¿sí? Entonces no había separaciones, no había denominaciones, no, las 12 tribus de Israel estaban unidas y hacían una sola iglesia. Bueno, estamos hablando en ese contexto, ¿verdad? Y David fue un rey, fue el segundo rey de Israel, y a David le interesa, ¿verdad?, que el futuro rey no sea como el rey anterior a David, o sea, como Saúl. El rey Saúl también fue un hombre muy importante para Israel, empezó muy bien su carrera como rey, pero terminó mal. Así que el rey David tiene conocimiento del reinado de Saúl, tiene conocimiento de su mismo reinado como rey David, y ahora él desea algo mejor para Israel, para la iglesia. Él desea que el próximo rey, que va a ser Salomón, sea un rey con la sabiduría del Señor. Por eso es que es lo que pide. Y esto es lo mejor, ¿verdad?, que podemos pedirle al Señor para nuestros hijos. Que el Señor les dé inteligencia, que les dé sabiduría, discernimiento, para que puedan cumplir todas las labores en general, ¿verdad? No estamos hablando solamente de la iglesia, sino para cumplir todas las labores en general, ¿verdad? A veces como seres humanos, jóvenes, no tan jóvenes, ya viejos, pues a veces pasamos por situaciones que no sabemos cómo decidir. Si vamos a la Escritura, seguramente pues tendremos mucha luz para ver qué es lo que podemos hacer. Bueno, eso dice el versículo número 1. Ya posteriormente, del versículo 2 hasta el versículo 17, el rey David escribe que es una profecía. Bueno, escribe los versículos del 2 al 17, son una profecía del reinado de Cristo. El versículo 1, estoy repitiendo, el versículo 1 habla acerca de Salomón. David le pide a Dios sabiduría, hace una oración por su hijo, etcétera, etcétera, ya todo lo que dijimos. Y ahora en el versículo del 2 al 17, el rey David, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, va a hablar acerca de las profecías del reinado de Cristo, porque dijimos que este es un salmo
no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice la Escritura. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías Salvador. Bueno, esta profecía entonces no es aplicada, ¿verdad? Aquí mucho ojo, no es aplicada al reinado de Salomón, ¿no? O sea, lo que se va a hablar en el versículo del 2 al 17, en otras palabras, no se va a hablar de Salomón, sino se va a hablar del Mesías Salvador. Ya leímos los versículos, ¿verdad? Y bueno, también David lo que nos deja ver en los versículos es que en el reinado de Salomón hubo justicia y paz al inicio, ¿verdad? Solamente al inicio. Y hubo injusticias y problemas antes de terminar su reinado. Estamos hablando del rey Salomón. Pero el reinado de Cristo se sostendrá a sí mismo. El reinado de Salomón necesitaba ser sostenido, obviamente por Dios, claro que sí, pero necesitaba también el respaldo de la gente que le ayudaba a controlar el gobierno, ¿verdad? El país. Bueno, el reinado de Cristo se sostiene a sí mismo, no necesita absolutamente de ninguna ayuda, porque es un reinado que está siendo dirigido por el Mesías, por Dios mismo. Y si Dios necesitara ayuda de alguien para realizar sus decretos, entonces pues dejaría de ser Dios, ¿verdad? Dios no necesita absolutamente de nada, de nadie, para que Él pueda decidir. Realmente Él es un soberano Señor de los mundos, ¿verdad? Es un Dios que gobierna sobre toda la creación. Así que el reinado de Cristo se sostiene a sí mismo. Y también, ¿verdad?, su evangelio pues será predicado para todas las naciones, el evangelio de Cristo. Y entonces la oración es por medio de Jesucristo, ¿verdad? Todo lo que hagamos nosotros, todas las oraciones que hagamos al Padre, al Padre, son por medio de Jesucristo. Y se ofrecerán alabanzas a Jesucristo, solamente a Él. Y en los versículos lo que nos menciona es que solamente Cristo será tenido por todas las generaciones, por todas las generaciones. Todas las generaciones le temerán al Señor, ¿verdad? Dice en la carta a Filipenses que toda lengua confesará que Cristo es el Señor y toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios. Todo es todo, ¿verdad? Cuando venga Jesús por segunda vez ocurrirá esto. La iglesia y la que no es iglesia reconocerán al Señor como Señor, pero ya no habrá tiempo, ¿verdad?, para arrepentimiento, ¿no? Sino, no, el arrepentimiento es ahorita, en este tiempo de vida que tenemos nosotros, antes que venga el Señor Jesús. Cuando venga Jesús, los que no lo recibieron como Señor y Salvador, pues el Señor vendrá a hacerles un juicio condenatorio, ¿verdad? Pero aún ellos mismos, los que serán condenados para un castigo eterno, aún ellos confesarán y se arrodillarán ante el Señor. Ya no habrá misericordia, claro que no para ellos, ¿verdad? Pero terminarán confesando que Jesús es el Señor, no para salvación, lo estábamos diciendo. Entonces, solamente Cristo, ¿verdad?, será temido por todas las generaciones. Y entonces cuando las generaciones temen al Mesías, en el sentido, o sea, aquí la palabra temor se puede usar el sinónimo de reverencia, ¿verdad? Lo podemos decir de otra forma. Solo Cristo será respetado o reverenciado por todas las generaciones, solamente Cristo. Nadie más, ningún otro rey, ni Salomón, ni David, ni nadie, sino solamente Cristo. Y su nombre entonces será alabado hasta el fin del tiempo, porque es el Mesías Salvador. Y todas las naciones le llamarán bienaventurado. Eso dice los versículos del 2 al 17, ¿verdad? Estamos haciendo un resumen para que no leamos todos los versículos, que ya lo hicimos. Todas las naciones entonces le llamarán bienaventurado. Y eso lo encontramos en estas letras que fueron escritas hace mucho tiempo y que siguen el día de hoy todavía vigentes para nosotros, para el reconocimiento del Mesías Salvador como tal, para que todos nosotros, todas las naciones de este tiempo y de los tiempos venideros, podamos llamar siempre al Mesías Salvador como bienaventurado. Ya finalmente, de los versículos 18 al 20,
se nos enseña a obedecer y a bendecir a Dios solamente, a bendecir a Dios. Vamos a leer, son pocos versículos, del 18 al 20. Dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén y amén. Entonces, se nos enseña, ¿verdad?, aquí a bendecir a Dios. Eso el pueblo del Señor tiene que hacerlo, tenemos que bendecir al Señor. Y lo hacemos de una forma espontánea, de una forma consciente, de una manera gozosa, ¿verdad?, y fervorosa, con respeto, lo hacemos al Señor, porque son palabras en la Biblia que nos invitan, nos exhortan a que siempre proclamemos bendiciones para el Señor. Así que David, en los versículos del 18 al 20, ora, ¿verdad? Él hace una oración por el cumplimiento de esta profecía y de sus promesas. Él está orando, ¿verdad?, para que todas las promesas que ha hablado la profecía tengan su cumplimiento. Y bueno, es también triste pensar que qué tan vacía está la tierra de la gloria del Señor. Porque dice, ¿verdad?, el versículo número 19: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de la gloria. Es decir, está hablando de un tiempo futuro, ¿verdad? El día de hoy, en los tiempos del rey David, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Noé, en los tiempos de Zacarías, de Amós, en todos los tiempos de cuando vino Jesús, pues eran tiempos en donde la gloria de Dios no llenaba la tierra, sino que esto será cuando el Señor venga por segunda vez. Entonces sí, la tierra será llena de la gloria del Señor. Y pues esto es como estamos comentando, ¿verdad? Es triste pensar qué tan vacía está la tierra de la gloria de Dios, qué tan llena o qué tan llena está del pecado, o si no llena completamente, pero qué tanto de pecado hay en la tierra en general, no solamente en un lugar, sino en general. Y qué tristeza, ¿no? Es eso, ver que la gloria del Señor no invade, que no llena, no cubre la tierra aún. Pero bueno, vendrán momentos en que esto ocurrirá. El Salmo 72 es un salmo que nos habla de ello, ¿verdad? Y otros escritos más. Así que, ¿cómo podemos aplicar nosotros el Salmo 72 o tratar de hacer una aplicación? No es que el pastor haga la aplicación ni una persona, sino quien hace la aplicación es el Señor. Bueno, pero ¿qué podemos encontrar, ¿no?, en tratar de buscar una aplicación? Es que nosotros, como David, nos sometamos a la autoridad de Cristo y participemos de su justicia y de su paz. Que también nosotros bendigamos a Dios siempre por las maravillas de su amor redentor, y pasemos nuestros días y terminemos nuestros días orando y trabajando por la difusión de su evangelio. Eso es lo que necesitamos hacer: orar y trabajar por la difusión del evangelio. Y esto es precisamente, ¿verdad?, lo que David practicaba, lo que hacía David. El interés que tenía el rey David era precisamente eso: orar en todo momento y permitir que el evangelio fuera expandido por todas partes. Esa es una tarea que tenemos nosotros, hermanos. Bueno, el Salmo 72 nos sirve a nosotros, como lo mencionamos, para que participemos de la paz de Dios, para que como iglesia nos sintamos partícipes de la paz que Dios otorga solamente a su pueblo, a través de la fe en Él. Bueno, vamos a orar, hermanas, para terminar este tiempo de devocional. Señor, te damos gracias por este devocional que nos permites tener, Señor, con la sociedad femenil. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en cada instante, que nos permita siempre reflejar en nuestra vida tu palabra, la doctrina que aprendemos, Señor, y que siempre podamos orar a ti para bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.